no sé qué es eso, pero está buenísimo. Bienvenidos, ¿cómo va? Vamos a hablar un poquito de decibeles. Sí, así de la nada, o sea, ustedes están viendo un video y de repente vamos a hablar de decibeles. Ah, ok. Sí, como todos los días, otro día más en tu vida que hablas de decibeles, ¿no? Bueno. Vamos a hablar un poquito de la eficiencia, la sensibilidad, mejor dicho, de estos altavoces Akai de los 70. Yo que anoté acá. Son con 1 watt de potencia, estos baffles producen 93 decibeles de presión sonora, sería. A 1 metro de distancia, ¿no? Pero bueno, es como el término que más se usa generalmente. O sea, si el que está viendo este video y ya entiende, digamos que va nada, no va a aprender nada porque es como que ya está, esto ya lo tiene re claro. Y en realidad el que entra a este video y no tiene idea de nada, no va a entender nada. O sea, no sé para quién estoy hablando en realidad, pero bueno. Eso es así. No se puede. Esto como guía, para que se entienda. El 10 watts, por ejemplo, serían 10 veces más la potencia, 10 veces más, son 10 decibeles más. Si se hace medio como ensalada esto. Y a su vez, por ejemplo, de 10 a 100, otra vez son 10 veces más de potencia, y ahí suma otros 10 decibeles más. O sea que pasás de 93,1 a 103,10 y 113,100, que es un montonazo. 113 decibeles realmente es fuertísimo. Y la otra regla, que es el doble de potencia, te suma 3 decibeles, nada más. Nada más que digamos que sería un 3 decibeles, es como cuando vos subís el volumen del televisor, 1 punto o 2 puntos, que digamos sentís la diferencia, pero nada más, no es que, uff, qué fuerte, no, es como un puntito. Y acá viene un tema muy importante, que capaz que esto sí voy a despertar a algunos que se den cuenta. El tema de, justamente, vos fíjate que con el doble de potencia nada más, estamos hablando de 10 a 20, vamos a empezar, de 1 a 2, que parece nada, o de 10 a 20, o de 100 a 200 watts, ¿entendés? O sea, es la misma diferencia, es el doble, o la mitad. Que vos decís 100 watts a 200 watts, ya 100 watts es un montonazo, y pasar a 200 parece como que te fuiste a la miércoles, porque es un montonazo, ya 200 watts es, si te pones a pensar en calor, realmente es una barbaridad, 200 watts de potencia real. Entonces ahí te das cuenta que muchísimos equipos de música volasean de lo lindo, porque es imposible que entreguen esa potencia, aunque te lo pongan en la caja así de grande, 10.000 watts, es cualquier cosa. Eso está medido en un pico, o sea, no te mienten técnicamente, pero es una cosa totalmente absurda, porque si eso lo mantuviesen, esa potencia, por más de un nanosegundo, por decirte, no sé exactamente cómo es, pero lo miden por una cosa que es una fracción, pero chiquitita de segundo. Y claro, ahí sí da ese número, pero por eso mismo, porque es así un instante que andás a ver después encima cómo terminaría ese equipo después de sufrir ese shock así de tanta potencia. Pero bueno, la cosa es que eso vende, por eso lo ponen en la caja y hay gente que sigue comprando por eso nada más. Y con esto salta a la luz que con el doble de potencia, vamos a poner el ejemplo práctico, este cinto amplificador Denon 1311, que es el más básico de la línea Denon de ese momento, fue el más básico, entrega 75 watts de potencia máxima, que también eso es entre comillas, porque no son 75 watts así lineales, constantes, ¿viste? No, porque está todo basado en voltaje, y el voltaje se maneja de una forma medio extraña y bastante complicada, y lo digo así porque realmente todavía no entiendo del todo cómo es, pero son ondas que tienen más y menos, o sea, positiva y negativa, por supuesto, porque esto es corriente alterna en los amplificadores, en los baffles, y tenés más y menos, por eso el baffle, el transductor, digamos el término, va y viene y así produce las ondas, o sea que sería más, menos, la onda que sube y baja, sube y baja. Eso sería lo que traduce el amplificador cuando entra la corriente, digamos, del tomacorriente, digamos, el transformador lo alimenta, en realidad en un momento pasa a ser corriente continua ahí adentro, y después la manda alterna a los baffles de vuelta. Bueno, y eso tiene un pico, no es
una cosa justamente que se suele medir en watts RMS y no tiene ningún sentido más que una cosa aproximativa de lo que puede llegar a dar el amplificador, pero no es no sirve como dato para escuchar música, digamos, para medir un amplificador de cómo va a sonar menos, de cómo va a sonar, olvídate, eso no tiene nada que ver, pero ni siquiera con el tema de la potencia, porque son justamente, otra vez vuelvo, los de los picos, y entonces vos cuando tenés el pico ese, capaz que en un instante, mejor dicho, llegás a los 75 watts en un instante de tiempo, y después baja y después tenés el negativo. O sea, no sé si lo estoy diciendo tal cual, pero no es que tenés una línea absolutamente 75 watts, sino que hay dinámica siempre en la música. Por ejemplo, en este tema es bastante comprimido, entonces como que suena fuerte todo el tiempo. Entonces ahí el valor RMS cobra un poco más de importancia en realidad y tiene más sentido porque la música está súper comprimida. Entonces si la música está súper comprimida, como que puede llegar a ser un valor que te dé una idea de lo que tira. Pero cuando estamos hablando de música que no está comprimida, música digamos de orquesta, suponete, o coros, que tienen mucha dinámica, que vos realmente lo tenés que poner al mango esto, y de repente escuchás a un volumen suavecito porque es alguien que está haciendo con una flautita un sonidito suavecito, y de repente ¡oh! Así te tiemblan las paredes. Y bueno, eso es lo que se busca, no está toda esa potencia todo el tiempo. Entonces, cuando uno dice 75 watts realmente, depende de qué música escuches, puede ser que estés escuchando 75 watts continuamente y lo estés llevando al límite al aparato, o puede ser que tengas picos de 75 watts y realmente en el promedio, digamos, de toda la canción o lo que sea, que estés usando 10, 15, 20 watts como mucho, como de promedio. Entonces, volviendo a esto de los decibeles, si vos tenés solo con el doble de potencia, que parece un montón, tenés 3 decibeles más nada más de potencia, de volumen, perdón, entonces quiere decir que de uno de 75 watts a 150, que parece un tocazo, realmente solamente estás aumentando 3 decibeles, que ya dije que es como aumentar un poquito el volumen del tele y punto. Entonces cuando la gente habla y se reluce con la cantidad de potencia que tiene, y más que nada es gracias a la sensibilidad de los parlantes. Está bien, digo, dudo porque también sí podría ser el caso de unos parlantes súper ineficientes que se banquen 500 watts, pero vos le metés 500 watts justamente y suenan fuertísimo, pero bueno, es como que ahí se equilibra el tema. Porque acá yo puse otro ejemplo, digamos, más simple, con el mismo baffle de 93 decibeles, por ejemplo, con 2 watts llegarías a 96. Y con uno de 87, con 2 watts estás en 90. Por la regla de los 3 decibeles. Y por eso voy a subir esto, no sé si se está viendo bien. Entonces, para llegar a los mismos 96 que con el de 93, espero que se entienda esto, tenés que tener 8 watts de potencia. O sea, de 2 a 8. O sea, de 20 a 80 watts. Ya necesitas 4 veces más la potencia para llegar al mismo nivel. O sea, porque este es menos eficiente. Siempre hablando de que sean de 8 ohms. Vamos a ponerlo acá, porque si no esto tienen que ser de 8 ohms. Porque si fueran de 4, por ejemplo, la potencia de los decibeles caerían a, por ejemplo, en este caso, 90. Si te ponen 90 decibeles a 1 watt, 1 metro. Vos lo ves esto así. Sí, perfecto. Por un lado, ¿no? O sea, como que esto no lo viste todavía. 90 decibeles, 1 watt, 1 metro. Perfecto, está bastante bien, digamos, 90 decibeles. Pero después ves, o sea, acá lo puse como si fuera 90, pero en realidad quería hacer el mismo ejemplo como si fuera 93, pero no importa. Si fuera 90 decibeles y vos ves que tiene 4 acá, 4 ohms, en realidad los decibeles que vas a escuchar equivalen a 87 de los de 8 ohms.
Eso lo dijo Andrew Jones, o sea, yo no lo inventé. Andrew Jones es un chabón que habla siempre de audio. Bueno, los que están en el tema lo deben conocer, si no, es alguien que hace parlantes, hace un montón de tiempo estaba en Pioneer, ahora está en ELAC, que es una marca bastante nueva. Bueno, sacó unos bookshelves resarpados hace poco, pero son muy caros realmente, salen como de $600 el par en Estados Unidos para arriba. O sea, estamos hablando siempre de cifras que son exorbitantes, así que yo por eso es que tengo estos baffles que, gracias a que mi viejo se los compró hace 40 años, justamente, estamos en el 2019, estos baffles son del 79, así que demasiado bien que siguen estando enteritos. Bueno, tienen detalles de humedad un poquito, si prestan atención, pero le falta la grilla, ¿no? El coso que los cubría, el guardapolvo ese, eso fue parar a quién sabe dónde, pero realmente se la han bancado, a pesar de que nosotros hicimos la grande cagada con estos baffles. Que no había dicho antes, los midrange y los tweeters también están cambiados, por supuesto. Reenconados en realidad, los midrange y los tweeters me parece que se cambian directamente, eso no se reencona. Y bueno, y este que está reenconado, pero bueno, ese quedó, digamos, así como estaba. Y la cosa es que estos baffles se escuchan muy bien y al ser de 3 vías, sí, o sea, eso parece como una ventaja a primera instancia, pero técnicamente como que hay más puntos donde puede haber más distorsión. ¿Por qué digo eso? Porque hay 2 crossovers, o sea, dos filtros vendrían a ser. Porque dentro de los parlantes, los baffles pasivos como estos, no es que están los 3 parlantitos conectados al cable, digamos, que va hasta ahí y punto. Tenés un crossover que es justamente crossover, o sea que cruza las frecuencias de un transductor al otro, digamos, del woofer al midrange y del midrange al tweeter. Suponete, del woofer agarra de lo más abajo que pueda hasta 1500 Hz. Y después de ahí agarra hasta 5000 el midrange y de 5000 a 20 o a lo más que tire el tweeter. Pero tampoco es tan así, no es que es a cuchillo, ¿no? O sea, es una curva que empieza a bajar. Depende del slope que le dicen, la curva que baja, el rate, me salen todos los términos en inglés y no sé ni cómo decirlo en castellano. De 3 decibeles, de 6, de 12, o sea, cuanto más decibeles por octava, más cae la frecuencia más rápidamente y ahí vos tendrías que meterle la otra frecuencia, digamos el del woofer, suponete, y el midrange, que se crucen en el punto de, supuestamente creo que es de menos 3 dB o menos 6 era, ahora no recuerdo. Y ahí se equilibran, se suman entre los dos y queda, digamos, plano, digamos, la frecuencia, lo más plana posible. Porque cada uno de estos transductores no está pensado para hacer todo el espectro de frecuencias. O sea, cuanto más grande es el baffle, perdón, el transductor, está pensado para más bajas frecuencias. Y por eso es que tiene los 3 como para cada uno dedicado a distintas frecuencias y supuestamente eso le da un sonido como que más fiel en cada rango de frecuencias. Y bueno, eso supuestamente funcionaría así, pero al mismo tiempo siempre se introducen frecuencias, porque en realidad se va de fase, digamos, se sale de fase cuando vos empezás a meterle este slope a cualquiera de estos transductores. Empieza a cambiarse la fase, o sea que vos cuando una señal hace esto para afuera, si arranca va para afuera, empieza a arrancar, digamos, o para a mitad de camino o para atrás, digamos. Entonces ese cambio de fase, que eso también es el otro punto súper importante en esto, empieza a hacer una distorsión que no es una distorsión que uno piensa como una guitarra eléctrica, que piensa en la distorsión y es como ruido, digamos, directamente, sino que son cosas que no estaban en la señal originalmente. Lo que sea, cualquier cosa que sea eso que no estaba en la señal originalmente es distorsión, que puede ser porque empieza a distorsionar el amplificador o por eso que estoy diciendo de la frecuencia que empieza a tener
este efecto en el crossover, porque al tener muchos componentes electrónicos, todo esto lleva, cuando lo empezás a llevar un poco al límite, ¿no? Es que en cualquier momento sucede, pero digamos que se empieza a sentir más cuando levantás más el volumen. Bueno, y me fui a no voy a decir nada. Y quería terminar, claro, que estaba hablando con el THD y el Signal to Noise Ratio, que es el Total Harmonic Distortion, o sea, el total de distorsión armónica, más la distorsión de ruido, digamos, de la señal a ruido, la relación de señal a ruido sería la distorsión total, sumando esas cosas. Que tenés el DAC, que puede ser lo que esté, digamos, estas tres cosas, el DAC, el preamplificador y el amplificador, un poquito de cada una va sumando de esa distorsión, que capaz que no es que vos estás escuchando otra vez, no es un ruido, pero va sumando elementos que no estaban en la señal originalmente. Y bueno, y por último acá puse el baffle distorsiona, y eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Al final muchísima gente se mata por tener todo lo más limpio posible, el sonido ultra, se matan por tener los últimos cables, se gastan un dineral impresionante en ese tipo de cosas, en tener un DAC de $2000, un preamplificador aparte que es un volumen, simplemente el preamplificador es eso, es el volumen, es eso. Y un amplificador aparte, dos suponete, con una planta de poder, que es como si vos agarraras básicamente un transformador gigante, un estabilizador, pero no es un estabilizador técnicamente, es como que reacondiciona la señal, la rearma, lo que toma de la red, y la vuelve a introducir supuestamente para que sea una señal súper pura, pero son cosas que salen todas arriba de miles de dólares. Y al final no pasa por ahí realmente. Está bien, capaz que alguien que tiene eso va a decir, me va a tirar, viste, con cualquier cosa, porque va a decir, no, callate, vos no sabés nada, nunca lo escuchaste, así que no podés decir. Es cierto, pero es mucho más importante es cómo ubiques los parlantes. Eso es fundamental, dónde te sientes vos y dónde pongas los parlantes y que estén en fase, digamos, lo más en fase posible, que es acomodarlos hasta que vos escuchás la imagen en el medio. Si vos lo pusieras en mono estos baffles y los mueves uno para adelante o para atrás hasta que vos, por el timing y por el volumen, digamos, pero naturalmente sin tocar nada ahí, los acomodes un poquito más adelante, un poquito más atrás, hasta que escuchás exactamente una voz, que generalmente la voz se escucha, está pensado para que se escuche bien en el medio. Ahí es el punto que estás perfectamente acomodado. Y después, bueno, podés jugar con, digamos, con el toe, la inclinación así para adentro, afuera, cuán abierto querés o más cerrado. Eso es cuestión de gustos y de nada, de probar simplemente cómo te sentís más cómodo. Pero nada, es como que eso es muchísimo más importante y sacás muchísimo más jugo a cualquier baffle que pongas acá, no importa realmente si no es tan de alta gama o baja gama, no importa. Ya poniéndolo en una buena ocasión a la altura más o aproximadamente de tus oídos, es notoria la diferencia de lo que vas a ganar con un amplificador que supuestamente en vez de tener 0,08 de distorsión tenga 0,03. Eso no lo vas a escuchar nunca. Es como la calidad de 16 bits o 24 bits, de 44 kHz o 96 o 192. Para mí es todo bolazo lo de Spotify, aunque ahora tengo justamente Spotify Premium, lo voy a sacar porque realmente no tiene ninguna diferencia salvo lo de las publicidades. Pero la diferencia de audio no está ahí realmente. Porque 16 bits con 44 kHz, según la regla esta que lo inventó, tenés hasta la mitad de la frecuencia que digamos que está el sample. Digamos, vos tenés a 44.1, o sea que tenés hasta 22,05, estoy sacando bien la cuenta, bueno, 22 kHz básicamente. Que es un montón, 22 kHz. ¿Quién escucha hasta 22 kHz? O sea, sí, hay gente que te lo dice y te lo remarca, que se escucha un aire, una cosa. Y primero que todo, eso ya no va a amplificar más de 20 kHz, ya no está técnicamente pensado para amplificarlo.
O sea, lo amplifica, pero ya no es el rango que está pensado. Y los baffles, después hay muy pocos baffles tweeters que llegan a más de 20. Y si llegan realmente, ¿cuánta gente hay que lo escuche? Hagan la prueba y pónganse un sine wave, digamos, hay una página, se llama Online Tone Generator, y pones la frecuencia ahí y hace una onda sinusoidal, y lo vas a poder subir o bajar de cero hasta lo que quieras. Y bueno, yo los puse con varios baffles y nunca pude escuchar más de 17. Llegué o casi, digamos, cerca de 17 kHz, que encima, si lo pones muy fuerte, y vos imaginate que es una aguja, si te lo pones muy cerca, justo pasaste por ahí, porque imagínate que está acá, yo estoy haciendo esto, no sé si lo están viendo, y pongo el oído justo ahí, es como una cuchilla que te atraviesa el oído, más o menos. O sea, cuando pasás por ese lugar, porque se hace como un láser el sonido a esa frecuencia. Es súper direccional. Entonces, sí, eso hasta ahí podés escuchar perfecto, pero estamos hablando de 17 kHz, y 17 kHz ya se escucha, si lo pueden escuchar alguna vez, es nada, es un sonido ultra, pero aparte molesto, realmente, no podés escuchar eso. Cuando lo empezás a escuchar ya no querés escucharlo, porque es ruido, es una cosa que te penetra el tímpano. Entonces, cortémosla con eso. O sea, realmente, o sea, yo ya lo comprobé, no puedo decir, no voy a deslumbrarme realmente con eso. Sí, después hablando de bajas frecuencias es otro tema totalmente distinto, porque uno no es que escucha hasta 20 Hz, porque lo típico que se dice es 20 Hz, 20 kHz, el rango, ¿no? Y en realidad pasa que 20 Hz por debajo no es que lo vas a dejar de escuchar, o cuando sos grande perdés la audición y no podés escucharlo, no. Eh, se empieza a sentir la frecuencia porque son subsónicas. Entonces vos sentís que las cosas, por ejemplo, si pudiese reproducir en 10 Hz, no sé, es como que esto se empezaría a mover, o sentirías la vibración acá en el sillón, pero no escucharías nada. Entonces a eso es lo que sucede con las bajas frecuencias, que es buenísimo realmente yo prefiero ir lo más abajo posible y tener ese colchón abajo, que buscar la definición y la cosa que te van a embadurnar con lo que sea, como para que vos trates de tener eso que nunca lo vas a obtener porque vos no lo escuchás, básicamente. Bueno, esa es mi opinión realmente. Quiero que me digan realmente si están de acuerdo, si les pasa algo parecido, o si nada que ver, realmente lo escuchan.